Entonces, causas de la ruptura del siglo pues, XVI, uno que ya habíamos visto el día de ayer, pues mientras la explicación tradicional veía la razón principal en los abusos de la iglesia, la... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, padre, escuchamos. Está bien, está bien. Sí, padre, estamos escuchando. Ya, está bien. Los abusos de la iglesia, la lectura Sí, economicista, padre. ¿no? Surgida al amparo de la doctrina de Marx, Engels, pues explicada pues las reformas con el fruto de los problemas económicos y sociales. Podemos ver de que los seguidores de Lutero no solamente veían la doctrina como había hecho Lutero, sino de que la parte política se agarró mucho de este momento de Lutero y se entró ya bastante en el tema más social, más de pueblo, más de ciudad, y con esto más, pues, el problema era mayor, era un poco más problemático. Ya no solamente se trataba de Lutero con sus tesis, sino ya se llevó a un límite especial, porque se hablaba bastante de la parte, pues, económica de los pueblos, de que la iglesia, pues, robaba prácticamente el dinero a los más pobres, y la gente, pues, por la fe, eran, pues, transformados, porque la gente no quería aceptar la idea de Lutero, porque decían que no me voy a salvar, porque eso ya había quedado impregnado en los pueblos, lamentablemente. Incluso la iglesia había comenzado a dar, pues, por política, de que todos estaban obligados a dar el diezmo. Y si no tenían, pues quitaban terrenos, casas, propiedades a la gente más humilde. Y eso, pues, ocasionó de que se hable mucho de de los problemas sociales, económicos, y esto, pues, no solamente llevó a Lutero, sino llevó todo a un grupo, a un sector de una política más de controversia en ese tiempo, ¿no? Las lecturas del tipo político nacionalista, como por ejemplo, pues, por el contrario, ven causas principales el apoyo de los príncipes alemanes y el sentimiento nacional. Esto ocasionó de que los alemanes, más que todos los políticos nacionalistas, más que todos los príncipes, vieron que era el momento exacto para poder separarse de la Iglesia Católica, ¿no? Veían que era el momento especial y a Lutero lo recibieron pues con los brazos abiertos, justamente fue el momento especial para poder separar todos estos aspectos. Actualmente existen pues un amplio acuerdo en considerar las reformas del siglo XVI como un fenómeno fundamentalmente pues religioso. El Papa Tenemos 15 minutos, vamos a seguir, ¿ya? El Papa Benedicto, cumpliendo en una de sus ¿Vale? apaguemos por favor los micrófonos. El Papa Benedicto, en una de sus sesiones, habló mucho sobre Lutero y pidió perdón a Lutero, a la iglesia entera, porque no supimos o no supieron prácticamente, pues, reconocer a Lutero como un personaje que dio mucho a poder cambiar la iglesia en ese tiempo. Es por eso, pues, que lo consideramos fundamentalmente, pues, un fenómeno religioso que desenlazó pues en un conflicto muy grande, ¿no? Y es ya pues clásica la frase de Febre, un teólogo alemán, donde dice pues a resolución religiosa es necesaria buscar causas religiosas, ¿no? Prácticamente a la iglesia le tomaron de un aspecto muy negativo, ¿no? Y aunque los factores políticos, sociales y económicos tuvieron su importancia, pues estamos ante un hecho que responde fundamentalmente pues a la causa religiosa y como tal debe ser estudiado. Es por eso que no ir en contra de Lutero, sino ver algunos aspectos necesarios en el tema religioso, porque vemos, sí, había un pecado muy grande dentro de la iglesia, pero no es que tampoco se iba fuera de lo normal, sino también sacar las cosas positivas dentro de la iglesia.
con todo este aspecto, Lutero pues se retira a Alemania después de estar en Roma también y se enfrascó justamente con los príncipes alemanes y iniciando pues todo este movimiento pues luterano, ¿no? Y la iglesia comienza prácticamente a hacer un camino especial, un camino de perdón, un camino de cambio también, ¿no? Pues a lo largo de la historia pues han surgido varias explicaciones que pretendían justificar la aparición de esta reforma. Muchos teólogos comenzaron a hablar, a defender a Lutero, a dejar mal a la iglesia, pero de todas maneras también hay teólogos que pues hablan de una manera muy neutral, ¿no? Como Febre, que es pues prácticamente uno de los teólogos que habla de las dos partes, ¿no? Manteniendo un origen religioso hay que distinguir pues las reformas de Lutero, Calvino y los más reformadores suizos, pues preocupados por purificar las doctrinas erróneas. ¿Qué es lo que ellos pensaban junto a Calvino, Lutero? De que ellos pensaban de que todo lo que veían negativo en la iglesia tenemos que transformar, tenemos que cambiar. Es por eso de que Lutero, incluso desde su fe en la Virgen María, comenzó a tergiversar, a dejar pues en ridículo todo este gran proyecto de amor de la Virgen María dentro de nuestra iglesia. Desde ahí inician algunos aspectos para que toman muchos hermanos separados sobre la imagen de la Virgen María, ¿no? Entonces, vemos algunos aspectos muy concretos que nos van a poder ayudar a entender este camino de la reforma en este tiempo, ¿no? Las tres reformas de Occidente. Pues como ya les había comentado, las iglesias protestantes con dos grandes grupos, uno la luterana, pues aquellas que descienden de la reforma desarrollada pues, por Lutero en Alemania. La segunda reforma son las herederas del pensamiento de Juan Calvino, Calvino también que tiene esa misma línea de Lutero, y los demás reformadores suizos, ¿no? En el continente europeo son conocidas como reformadas, mientras que en el ámbito pues anglosajón responden a la designación de las presbiterianas, ¿no? Comunidades anabaptistas, conocidas como pues ala radical de la reforma, pues más que todo estas comunidades que los cuácaros, que vamos a tratar más adelante, ¿no? Algunas comunidades anabaptistas conocidas como el ala radical, pues de la Reforma, se subdividen en dos grupos. Uno, pues es el movimiento anabaptista de por sí, es un grupo muy violento, encabezados por Mutzer, y el anabaptista no violento de los menonitas, de los luteritas y los amish, ¿no? En el Perú hay un movimiento de estos grupos me parece que en el norte, cerca ya en la ceja de selva. También hay las iglesias anglicanas que constituyen hoy una comunión de iglesias vinculadas a la sede de Canterbury en Alemania, unidas por Buch o Canum, que son pues nombres que comenzaron a sacar de esta línea de Calvino, ¿no? Y la participación pues en las conferencias pues de Lambert. Vemos cómo ya se comienzan a crear algunos grupos desde estas tres reformas, pero cada quien de acuerdo a lo que le conviene, ¿no? Tocaban o tomaban algunos aspectos que le convenían de estos tres reformas y comenzaban a crear prácticamente pues sus grupos de religiosos, ¿no? Algunas doctrinas de las reformas. Un mismo impulso, más que todo quisiera que entiendan eso. Hay algunas doctrinas que pues van en contra de la iglesia y quisiera que podamos reflexionar un poco todos juntos. Decía, un mismo impulso originario se encuentra pues en el origen de todas ellas, ¿no? La necesidad de una reforma de la iglesia. Querían sí o sí imponer una reforma dentro de la iglesia, pero que no era la correcta, ¿no? Que elimine las prácticas y devociones populares erróneas, esa era una de las condiciones para que ellos puedan regresar. Las falsas creencias, como por ejemplo las creencias de las indulgencias, de poder estar un momento con los restos humanos o las momias de los mártires en ese tiempo, las falsas creencias, el restauro de las posibilidades de un contacto directo con Dios, libre de toda mediación externa y la experiencia de la salvación, ¿no?
de tener un camino más libre para poder sentir la salvación del Señor, que se ha ido dando dentro de nuestra iglesia, pero que no ha sido la manera como ellos lo planteaban, ¿no? También una expresión ya clásica refleja ese deseo de suprimir toda mediación externa, sola la escritura, ¿no? Sola la fe, sola la gracia, pues no va mucho en el tema del sacrificio, ¿no? También la iglesia dice, ¿no? Pues la fe, pues también se mantiene, se fortalece con las prácticas, con nuestro trabajo, con nuestra vida. Pero ellos simplemente, solamente las escrituras, solamente la fe y nada más, ¿no? Y la gracia del Señor, eso nos va a salvar. Porque muchos grupos separados también lo ven de esa manera, ¿no? Entonces, y ellos tenían un aspecto muy concreto en la concentración cristológica. En muchos grupos religiosos separados, ahora lo vemos muy claramente, que Cristo es lo principal para ellos, ¿no? Eh, si existe una pues peculiaridad teológica en el mundo de las reformas, es el fuerte acento cristológico que todas estas iglesias mantienen, ¿ya? Tener en cuenta ese aspecto muy importante, ¿no? Las iglesias nacidas de la reforma del siglo XVI, pues, reconocen únicamente los dos sacramentos claramente instituidos por Cristo, pues aquellos que encuentran un apoyo explícito en la escritura, que son el bautismo y la cena del Señor. Nada más. Ellos no creen en la primera comunión, confirmación, nada. Según las escrituras, solamente es el bautismo, pues, y la cena del Señor, que ellos lo llaman y lo practican de una manera diferente, no como la Eucaristía que nosotros lo hacemos, ¿no? También una vida muy oculta, estructurada en torno pues a la predicación de las escrituras, con la música como único elemento adicional. El sacerdocio de los fieles y pues la supresión del binomio clérigos laicos, una espiritualidad diferente, exclusivamente bíblica, es pues muy radical para ellos, ¿no? Ellos lo llaman pastores, como antiguamente en la Biblia podrían ellos sacar, pero no lo ven de una manera muy fundada por Cristo junto a sus discípulos, ¿no? Lo ven un poco más distinto a todo lo que de repente podemos notar. Tenemos 6 minutos más. Vamos a ver. Algunas divisiones posteriores de origen europeo. Algunos grupos que pues salieron también después de toda esta separación y he querido plasmarlo de una manera muy textual de algunos artículos que he sacado. Uno es el congregacionalismo, que es un grupo en Europa, pues viene de las familias cuyo origen se remonta a los movimientos no conformistas y separatistas del siglo XVII. En Gran Bretaña, tras emigrar a Holanda a causa de las persecuciones, algunos, conocidos como padres peregrinos, viajan pues en 1620 en el mítico Mayflower, ¿no? De las costas de Nueva Inglaterra, donde fundaban pues una sociedad típicamente puritana. Las universidades de Harvard y Yale, su importante papel en la independencia de los Estados Unidos o su liderazgo en los sucesivos despertarán pues prácticamente un movimiento muy grande dentro de los Estados Unidos. Actualmente la Iglesia Católica es pues muy reducida en los Estados Unidos. Se ve mucho las iglesias bautistas, luteranas dentro de los Estados Unidos y es justamente pues este camino cómo se inició junto a estos grupos de los padres peregrinos en 1620, ¿no? También tenemos el metodismo, pues el término tuvo sus inicios un sentido pues peyorativo como crítica al movimiento derivado de la labor misionera de los anglicanos, ¿no? Con Wesley. Entre las clases populares que formó pues en Oxford el denominado Cruz de los Santos, un movimiento basado en una serie de prácticas metodísticas espirituales, sin intención de formar una comunidad separada de la Iglesia de Inglaterra. Las ordenaciones realizadas en 1784 provocan, sin embargo, la inscripción pues, de la Iglesia de Inglaterra y su posterior consolidación como denominación independiente, ¿no? Vemos cómo se separa justamente esta iglesia del metodismo de la iglesia pues de Inglaterra, que justamente
ha sido algo negativo, porque ellos crearon prácticamente pues su propia línea de fe doctrinal y todo esto, que no ha sido pues la mejor o la correcta línea que han podido escoger, ¿no? El metodismo, conocido una extraordinariamente con la expansión de los Estados Unidos, aunque las diferentes posturas respecto a la esclavitud y la influencia del calvinismo estricto dieron lugar pues a numerosas escisiones prácticamente, ¿no? Doctrinalmente profesan las creencias de los reformadores del siglo XVI, desde la lectura de Wesley, aunque su origen pues va justamente pues de la iglesia calvina, luterana, pero que se van más allá desde un aspecto muy político, ¿no? Vemos esas separaciones muy concretas, muy verídicas ahora en nuestro tiempo, ¿no? Muy bien, continuando con, hemos estado viendo algunos aspectos muy importantes, pues, de las características de esta doctrina de la Reforma. También hemos visto algunas divisiones posteriores, como el congregacionalismo, el metodismo, entonces, que han sido muy importantes para cada momento, cada grupo. Pero viendo desde un ángulo muy crítico, podemos ver que muchos de estos grupos pues cortaron con la raíz de las iglesias protestantes, ¿no? Para su conveniencia, por la parte muy geográfica, muy cultural, porque muchos de ellos, pues en un aspecto muy misionero, salieron pues de Europa hacia América, entraron donde fue aceptado a un 100% fue en Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica fueron ya en este último siglo, estos últimos años que ha entrado con fuerza algunos grupos salidos incluso desde un ángulo muy distinto en estos últimos años de estos grupos ya separados, entonces de poder tener ese, esa crítica especial, ¿no? En esa parte. También vemos los cuáqueros, es un grupo también separado. En el siglo pues 17 Fox funda pues esta sociedad religiosa de los amigos. Los cuáqueros pues significa eso, sociedad religiosa de los amigos. No sabemos en qué sentido se ha creado todo esto, pero podemos ver uno de los ejemplos más claros del no conformismo inglés decepcionado por la práctica religiosa de las iglesias pues establecidas, ¿no? Que no les convencía prácticamente pues todos estos grupos separados que se tenía pues anteriormente. Es por eso que ellos pues intentan tener esa convicción. Entonces, pues estos hermanos cuáqueros, que significa Sociedad Religiosa de los Amigos, uno de los ejemplos más claros de no conformismo con el inglés, prácticamente decepcionados por la práctica religiosa. Ellos querían algo muy diferente a su estilo, ¿no? Si es que no entra en mi vida, pues me cambio, intento buscar un nuevo grupo y si hay simpatizantes, pues se lograba hacer, ¿no? Prácticamente era el tema eso, ¿no? Fox inicia pues un movimiento religioso cuyas características más destacadas son pues el culto basado en el silencio, la creencia en la existencia pues de una luz interior del espíritu, en lo más profundo del ser, que solo pues aflora en la plegaria silenciosa, su carácter era más pues adogmático y su pues defensa del pacifismo, ¿no? De aquí sale bastante este tema actual de estos ejercicios más del zen, del cuidado del silencio, de la meditación, y comienza pues prácticamente a hacer un boom en toda la iglesia americana, ¿no? También vemos pues el ejército de salvación, que es un grupo que salió también, al igual que los cuáqueros, en este aspecto, en este tiempo, ¿no? Pues el metodista William Boone funda pues en 1865, hace poco, pues el ejército de salvación.
Sus características son pues la acción social y la acción evangelizadora prácticamente, pues, revestida de unos símbolos pues claramente militarizados, ¿no? Imagínense ustedes, actualmente dentro de nuestra iglesia están algunas congregaciones que toman mucho de este aspecto dentro de nuestra iglesia católica, ¿no? Y sería muy bonito de poder investigar este aspecto sobre el ejército de salvación. Todos los que se incluían en este grupo tenían pues la disciplina por principio, ¿no? Y era pues algo tedioso en el aspecto que muchos los que salían de estos grupos pues salían psicológicamente pues muy mal, ¿no? Actualmente ha comenzado a disminuir este ejército de salvación, hay pocos, han migrado bastante pues a los cuáqueros, pero de todas maneras sigue persistiendo pues este ejército de salvación. También vemos pues el veterocatólicos, pues la proclamación del dogma de la infalibilidad papal del Concilio Vaticano I generó un movimiento de oposición que aglutinó a numerosos obispos alemanes, imagínense ustedes, pues que justamente pues después con Lutero y todo eso comenzaron a separarse, ¿no? Y Roma excomulgó a todos estos obispos que comenzaron a entrar en este aspecto y prácticamente se creó una iglesia separada de Roma, ¿no? Esto pues constituyen pues lo que consideran la auténtica iglesia católica de siempre, así se hacen llamar, ¿no? Entonces, gracias a su unión con una pequeña iglesia católica existente en Utrecht, esta iglesia ha mantenido pues la sucesión apostólica, pero no aceptan al Papa, ¿no? Desde 1972 tienen entre comunión con la iglesia pues anglicana, ¿no? Entonces tiene bastante de Lutero, de la iglesia anglicana, entonces va más por esa línea, ¿no? En América, pues algunas comunidades de tradición posteriormente surgidas en Estados Unidos a mediados del siglo XIX, pues en contexto de un movimiento escatológico, ¿no? El pastor William Miller dice, es considerado como el iniciador. Su predicción fallida, fundada en una peculiar interpretación de los libros de Daniel y el Apocalipsis, en un sentido más de miedo, escatológico, ¿no? Ver nuestra salvación, el fin del mundo, el juicio final, ¿no? Y la segunda venida de Cristo en 1843, ¿no? Dará lugar a un nuevo culto que se determina pues el 22 de octubre de 1844. Tampoco el nuevo fracaso puso fin a un movimiento que pues recibiría un nuevo impulso de la señora White, que es muy conocido, ¿no? Es una iglesia que no ha persistido, no ha crecido tampoco, pero que muchos de ellos pues salieron y comenzaron a salir muchos más grupos de esta línea en los Estados Unidos, ¿no? También tenemos los pentecostales, pues que a finales del siglo XIX se inicia pues en el contexto de, de un camino más movido por el Espíritu Santo, llaman ellos, ¿no? Un movimiento pues transconfesional destinado a hacer experimentar el bautismo del Espíritu Santo. Imagínense ustedes en los creyentes. El bautismo era lo principal, no los demás sacramentos para ellos no cuentan. El bautismo era lo primordial para ellos, pues y pues prácticamente en su fe, ¿no? Sin pretender pues apartar a los fieles de sus respectivas denominaciones. Ellos más que todo fortalecían bastante y te decían, si tú eres católico, muy bien, sigue como católico, pero mira, esto es lo más importante, ¿no? Así invitaban a más adeptos a unirse a sus grupos, ¿no? El rechazo de sus propias denominaciones les impulsó a romper con sus grupos de origen, iniciando en Norteamérica pues el pentecostalismo, ¿no? Y eso pues viene hasta ahora, ¿no? Las iglesias pentecostales que han experimentado una gran expansión pues en el tercer mundo, ¿no? Especialmente entre las iglesias indígenas en América Latina, uno de los ámbitos pues de mayor crecimiento, constituye el 80% de los protestantes pues prácticamente en América Latina, y eso nosotros lo percibimos, hay mucho en el Perú y ahí está creciendo, ¿no? Constantemente en este tiempo, ¿no? Pues, la Asamblea de Dios es la denominación más numerosa, dicen esto, ¿no? Doctrinalmente, pues el pentecostalismo acepta las doctrinas tradicionales del cristianismo, como para confundir. Admiten dos sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, no la Eucaristía, sino hacen un tipo de rito de la cena del Señor, interpretada como simple pues memorial, ¿no?
el signo distintivo del pentecostalismo es el bautismo del Espíritu, ellos dicen, ¿no? Y eso lo hacen pues en los ríos y todo eso, ¿no? Que capacita para la misión y el misionero y se manifiesta pues en los diversos carismas, ¿no? Muy importantes que ahora pues ellos trabajan mucho en la parte de las misiones, tratan de poder buscar adeptos de que puedan prepararse, incluso viajar a diferentes lugares para evangelizar según ellos lo que ellos creen, esta línea tan especial. También vemos las iglesias negras, con este nombre se consigna pues aquellas iglesias nacidas en un contexto de opresión racista en Norteamérica y Sudamérica, más que todo en los Estados Unidos se ve muchos estas iglesias con su pastor, incluso los pastores se visten como los sacerdotes diocesanos y que se caracterizan pues por su lucha en favor de los derechos civiles de la población negra. Grandes representantes de estas iglesias son Martin Luther King, Desmond Tutu, James Cone, y pues las características fundamentales de esta iglesia, aunar la experiencia negra de sufrimiento con el Evangelio de Jesucristo, al que llaman el Cristo negro, ¿no? Un culto pues caracterizado por su viveza, la fuerza de su predicación y los cantos espirituales, el Black Spirituals o el Gospel Music, ¿no? Bastante, no sé si ustedes han visto esta película del cambio de hábito, por ejemplo, de esta actriz morena que comienza, que era prácticamente pues una persona que estaba por entrar a la cárcel, estaba se perseguida y entra a un convento y comienza a cambiar el coro de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Ellos ven bastante el tema de la música, del coro, tienen bastante aspectos muy espirituales de poder concentrarnos a través de las letras de las músicas. Actualmente de estas iglesias, algo peculiar es el tema de que muchos de ellos han sido pues separados, salidos y separados de algunas iglesias protestantes del siglo XVI, ¿no? Más que todo de Lutero, de Calvino, del anglicanismo, todo este sector, ya que ellos pues intentaban llevar algo diferente para todas las iglesias en las cuales estaban. Muchos de ellas no han florecido, aunque existen aún en un número menor, pero algunas sí han comenzado a expandirse bastante, más que todo el pentecostalismo, que se han abierto muchos grupos desde esta raíz. Ustedes se dan cuenta actualmente, ¿no? Los evangélicos, los metodistas, los metodistas, por ejemplo, estudian junto a los católicos en las universidades la teología, ya que comparten bastante de la parte doctrinal, ya que solamente se distinguen en la primacía del Papa o algunos aspectos muy, muy sencillos, pero de todas maneras hay que tener bastante cuidado que por el canto, por el rito, puede ser que nos hagan mucho el hincapié a poder experimentar estos grupos que al final ocurre que pues nos salimos de la Iglesia Católica para experimentar estos aspectos que son muy llamativos, ¿no? Muy bien. Muy bien, se escucha. ¿Nos escucha? Estuve en silencio, profesor, estuve en silencio, no hablaba nada. Sí, padre. Muy bien. Entonces, hemos terminado hasta ahora prácticamente este sexto día de clases que hemos tenido hasta hoy. Creo que hasta ahora, no sé si de repente muchos de ustedes les haya servido para poder entender un poco este tema de ecumenismo y diálogo interreligioso. El día de mañana hablaremos sobre algún punto muy importante de algunos grupos religiosos o incluso protestantes, lo podemos llamar así, y sectas que estamos experimentando en el Perú y también pues en nuestros lugares de nuestros trabajos, de nuestras instituciones. Tenemos, por ejemplo, a los israelitas,
tenemos también a los evangélicos, tenemos, no sé, hay muchos grupos separados. También está pues prácticamente los metodistas, y que muchos de nosotros pues no sabemos su historia, no sabemos cuándo se fundó, el porqué, su doctrina, que la mayoría de ellos han salido de las iglesias o de los grupos que hemos visto eh, hace unos minutos, que quisiéramos pues entender estos aspectos importantes. El día de mañana voy a mandar el video de la clase grabada para que ustedes lo puedan estar pues con más tranquilidad de poder ver. Daré un pequeño trabajo de lo que van a ver para que ustedes me lo manden en el formato que siempre lo hago. Y daré un trabajo como todos lo están dando, para con un tiempo de un mes para que lo puedan entregar. Son preguntas para resolver, no es nada fuera de lo común, de todo lo que hemos visto. Y habrá un trabajo, el profesor Waldir hace un par de meses, un mes anterior dio un curso de cómo poder hacer pues un ensayo de todo el programa. Ustedes buscarán un tema de todos los temas, de todas las materias que hemos estado pues llevando en estos meses. Puede ser mariología, teología, ecumenismo. Ustedes vean un tema que ustedes puedan desarrollar. Me gustaría que, como decía al inicio, de que ustedes puedan de repente hacer una pequeña investigación de todos los grupos separados que tenemos en Apurímac y de cómo poder entender pues sus inicios, su doctrina, cómo llevan su fe, no para ver las cosas negativas. Creo que acá ecumenismo ya hemos entendido bien, sino más que todo en el tema de cómo poder tener en cuenta estos aspectos para no caer en el error de la discusión, sino saber entender también cómo ven ellos este aspecto.